El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles, somos hermanos y tenemos un tema muy importante para compartir con todo México, y es que resulta que un gran tropiezo de las organizaciones no lucrativas en la República Mexicana muchas veces resulta ser el patronato o el consejo directivo. Esto hay que decirlo y también encontrar la raíz, ¿por qué sucede eso, no? Y hay que decirlo porque podemos animar con este programa a los patronos, a los consejeros, a fin de que ellos se entusiasmen por la obra por la cual están velando, la cual pretenden gobernar y encauzar hacia buen fin. Y bueno, esto es necesario. Yo digo que Rafael González Franco de la PES, autor de El gobierno de las organizaciones, es un autor valiente, atrevido, que ha observado cómo funcionan las organizaciones no lucrativas, ha escuchado a los directivos, ha escuchado a los trabajadores y pues ni modo, de parte de todos, de muchísimos trabajadores de organizaciones no lucrativas, se le escribe a los patronos y consejeros. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, Tere, muy Rafael. bien, muchas gracias, muy contento de estar en tu programa, la verdad es Gracias. que me siento muy honrado y te agradezco mucho este espacio. Gracias, Rafael. Me gustaría primero hablar de ti. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde te has movido? ¿Cómo conociste al tercer sector en México y en otras partes del mundo? Bueno, pues mira, ¿qué te puedo decir rápidamente? Yo nací en Ocotlán, Jalisco, pero desde niño viví en la Ciudad de México. Mi formación ha sido peculiar porque mi licenciatura es en estudios latinoamericanos en la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras. Preciosísimo. Filosofía, Historia y Literatura de América Latina. Después estudié Psicología Social bajo un modelo de grupos operativos, que es una propuesta de un argentino que ya murió, Enrique Pichón Rivière, muy útil, que me ha servido mucho en la vida porque realmente como psicólogo social es como ejerzo. Y finalmente hice un doctorado en filosofía, un doctorado de filosofía de la educación en el ITESO, allá en Guadalajara. Entonces, a grandes rasgos, esa es mi formación. Yo digo que soy pues generalista, más que especialista. A mí me orienté más por una reflexión sobre lo humano, sobre lo social, con herramientas para pensarlo, para proponer, porque siempre me sentí muy inquieto ante la necesidad del cambio. No me gusta cómo está el mundo, no me gusta la pobreza, no me gusta la injusticia, no me gusta la violencia, no me gusta que no vivamos con toda la posibilidad que como humanos tenemos de convivir y de ser plenos. Entonces, bueno, eso es algo que mis padres me imprimieron, con lo que viví, y desde muy joven empecé a participar en organizaciones de la sociedad civil. Digamos que el tercer sector no lucrativo, me llamó la atención trabajando en temas de derechos humanos, de educación. Tuve la oportunidad después de participar con una organización internacional que es Greenpeace, desde la parte ambiental. Me tocó y tuve la enorme fortuna de ser el primer director de Greenpeace en México. Y bueno, esto me ayudó y me dio muchas posibilidades también de entender muchas cosas. Hice, saliendo de Greenpeace, también una formación en el Colegio de México, en el programa LEAD del Colegio de México, que es el programa de estudios avanzados en desarrollo y medio ambiente del programa LEAD, y ahí pues también adquirí muchísima experiencia, tuve oportunidad de viajar mucho, de conocer experiencias en otros países, en América Latina, y así fui, digamos, en distintas organizaciones hasta que hace 12 años me independicé. Soy consultor independiente, tengo un despacho que se llama Define y que básicamente lo que busca es fortalecer las capacidades de las organizaciones. Yo digo que la búsqueda de generar capacidades a nivel local, a nivel de donde vive la gente, donde pasan las cosas. Y entonces he tenido oportunidad de trabajar con organizaciones en todo el país, y algo que también me da mucho gusto que he podido hacer es apoyar a municipios y organizaciones, esfuerzos público-privados por encontrar soluciones a problemas de medio ambiente, de educación, de marginación, de violencia. Y algo de lo que surge mucho este libro es que desde hace prácticamente 8 años la Fundación Merced me invitó a dar el módulo de órgano de gobierno en un diplomado, el diplomado que tiene Fundación Merced sobre dirección y gerencia para organizaciones de la sociedad civil. Entonces, dando este curso, he sacado cuentas que este curso
lo habré dado este módulo de órgano de gobierno alrededor de 1,300 personas de aproximadamente 500 o 600 organizaciones en todo el país. Y eso me dio una enorme materia de reflexión, de búsqueda, porque además mucho de lo que dice el libro fue lo que en el diálogo, te decían en este esfuerzo, en el diplomado, ahí surgían estas cosas. Como yo digo, siempre he buscado claves para la esperanza. Es decir, ¿qué cosas ante lo terrible y ante la evidencia de que las cosas a veces no son buenas, no funcionan bien? Siempre he sido un ávido de buscar claves para la esperanza. ¿Qué cosas nos pueden servir? ¿De qué cosas nos podemos aprovechar para construir ese mundo que queremos, ¿no? Ahora, ¿cómo has podido mantenerte en tu línea de pensamiento fiel a esos principios que te movieron desde pequeño gracias a la familia con la que creciste, luego tu experiencia en Greenpeace, todos los estudios latinoamericanos que tienes, la psicología social, etcétera? ¿Cómo has logrado mantenerte fiel sin que te contamine esta corriente que arrasa con el altruismo, que lo quema, que lo prostituye, que lo coacciona a ser un cómplice del sistema económico neoliberal? ¿Cómo has podido convivir con ese ambiente? Porque convives al estar en Fundación Merced, convives con todas las fundaciones empresariales que hay en México, muchas de ellas son oligárquicas. Mira, perdón por la pregunta, pero es que mira, sabes que si una persona que tiene doctorado en tantas materias, que tiene una visión global, casi te suplico que seas fiel a esos principios que desde la infancia tus padres te inculcaron, porque si de pronto abrazas y te casas o les das por su lado a esa filantropía mentirosa e hipócrita. Sí, mira, fíjate, es una muy buena pregunta, pero y no es de fácil respuesta, no. Digamos que me la pones así de pronto, pero yo te puedo decir, rastreando en qué elementos hay. Por un lado, yo creo que es importante tener un aparato crítico, es decir, afortunadamente en mi formación he tenido acceso a pensadores, a discusiones, a reflexiones que me han llevado a reconocer un mundo muy complejo. El pensamiento complejo, la complejidad, a mí me ha llevado a ver que el mundo no es blanco y negro y que es multidimensional, que tenemos el gran desafío de recuperar una visión, vamos a llamarle holística, sistémica de la realidad, en donde, insisto, yo no veo un mundo dividido entre buenos y malos. No veo un mundo dividido entre ángeles y demonios. No, pero entre ricos y pobres. Vamos a No, sí, pero déjame explicarte. Para no interrumpirte claro cuando ya estés en la mera explicación. Okay, volvemos. Muchas gracias.
Continuamos y ahora sí decías que no hay ángeles ni demonios, ni buenos ni malos, y yo te dije, pero sí hay ricos, poquititos y muchos pobres. Por supuesto, es decir, cuando te digo, tú me preguntas cómo me he mantenido, ajá, y yo te respondo, no estoy negando, y por supuesto con eso empecé, que hay un mundo, particularmente de injusticia y pobreza que a mí me indigna y contra el cual estoy luchando, o con el cual quiero construir, precisamente te decía, capacidades desde la gente para que eso se transforme. Tú dices, ¿cómo me he mantenido? Primero, soy crítico y tengo, digamos, elementos para cuestionar las cosas, pero sí hago una distinción con las personas, porque entiendo que muchas personas ni siquiera saben que están en esa situación o en esa circunstancia, en los bandos que sean, del lado que sea. Lo que quiero decirte es que yo no juzgo a las personas. Esa es la respuesta que te digo, ni me constituyo un juez para decir este sí, este no. Lo que yo no transijo es con procesos y con realidades y fenómenos, con situaciones que precisamente abonan a la discriminación, a la exclusión, a la perpetuación de la pobreza. Pero me he encontrado que es muy difícil, digamos, yo no quisiera o desconfío de la gente que se sitúa en ese ámbito de pureza, yo no me dejo contaminar por el mundo, porque se puede convertir también en una falsa ilusión de transformación. Lo que yo digo es, ¿qué tenemos que hacer para transformar la realidad? Y ahí es donde yo trabajo, y eso es lo que me ha mantenido. Con un aparato crítico que me permite no irme con la finta. Yo te puedo decir, por ejemplo, algo que mucha gente me cuestiona y por lo cual a veces no soy muy bien visto en este medio, es porque, por ejemplo, yo hablo de la domesticación de las organizaciones. Yo creo que muchos de los procesos que se están dando alrededor de la profesionalización o la institucionalización de las organizaciones, a la hora de centrarlos en su preocupación por la procuración de fondos y buenos sistemas de administración, está cancelando muchas veces su capacidad de transformación, su posición crítica. Tenemos un mundo de organizaciones que no están ejerciendo su rol de cuestionar y de criticar. Hay una especie de complicidad muy de la mano con la necesidad de los recursos. Digamos, si vemos la manera en que opera, ¿no? el mecanismo es una domesticación de las organizaciones. Y eso yo lo digo, y lo digo en mi curso, y lo digo abiertamente. Eso me gusta. Son los espacios que precisamente existen y que se dan donde hay que plantear este tipo de cosas. Me encanta que lo digas. Yo lo denuncio como periodista públicamente. Eso mismo que tú les dices a ellos y les señalas como una cosa gravísima, ¿no? Te voy a decir, a mí hasta la fecha me parece indignante que organizaciones no lucrativas reciban donativos de empresas como Grupo México, caray, que no leen los noticieros, que las noticias, los periódicos, no escuchan los noticieros de radio y televisión, no revisan internet para ver las denuncias que hacen los pueblos originarios por la invasión de esta minera y los daños ecológicos que ocasiona, y con la mano en la cintura le piden donativos. Se ha vuelto Monsanto, que está dañando
la tierra, cultivos originales en México, un daño tremendo al maíz mexicano, sí. ¿no? Está invadiéndonos con soya transgénica, está ahuyentando a las abejas, está bajando la producción de la miel, estamos empobreciendo más a México, y las organizaciones altruistas, como ignorantes de aquello, reciben donativo de un dinero mal habido, ¿no? Eso o sea, te comparto contigo esa indignación, esa preocupación y esa contradicción. Ahora bien, quiero nada más para terminar explicarte esto ante tu pregunta. En mi tesis de doctorado, yo hago una reflexión sobre las relaciones de poder en el ámbito interpersonal. Es una reflexión filosófica sobre las relaciones de poder. Y ahí, la conclusión a la que yo llego, muy brevemente, es un poco complicado, es que a diferencia de lo que se plantea y se asume como un hecho de que el hombre es el lobo del hombre, yo lo que digo es, se generaliza algo que puede darse, puede ser que haya hombres que se conviertan en lobos del hombre, pero no necesariamente todos somos, porque lo que podemos encontrar es que lo que ha constituido a la sociedad humana y sobre todo lo que permite la resistencia contra esas cosas es la íntima y profunda colaboración y convivencia que podemos construir los seres humanos. Entonces, lo que yo quiero decirte en todo esto es que mi preocupación no es, hoy por hoy, qué hacer con esos poderosos, o cómo lo que yo creo es que hay que organizar a la gente, hay que construir esas capacidades para no permitir que esos lobos se salgan con la suya. Es decir, ya no, desde el punto de vista, decidí no combatir directamente a los lobos, sino trabajar en organizar a las ovejas para que dejemos de ser ovejas. Claro. Y en ese sentido, transformar la realidad desde donde la podemos transformar. Eso es lo que a mí me mueve, Tere. Me encanta, porque además les estás enseñando a poner en su justa medida el tema de la procuración de fondos y la administración, un medio. Y que se concentren en la obra social para la cual nacieron, para que haya una verdadera transformación social. Sí, yo insisto mucho en que distinguir los medios de los fines. Y cuando una organización pone medios, como es la procuración de fondos, la institucionalización, el tener procedimientos, premios de calidad, esos son medios. En el momento en que se constituyen en fines, se prostituye la organización. Exacto. Entonces, lo que yo busco es, démosle, y el mismo órgano de gobierno, este libro, trata sobre medios, pero porque estoy preocupado por los fines. Claro, y a eso vamos. Ahora, ¿cuántos minutos me quedan antes del corte? Queremos dar a conocer este libro y que circule de mano en mano, de verdad, entre todos los patronos y directivos, trabajadores, consejos directivos, asambleas organizacionales. ¿Por qué? Porque si no nos enteramos todos de lo que este libro propone, no vamos a jalar hacia el mismo rumbo. Y creo que por fin aparece un libro valiente que pone el dedo en la llaga y que no solo hace eso, una crítica constructiva, por supuesto, siempre lleva una propuesta, y es una gran propuesta de cómo gobernar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sin fines de lucro y que lo que pretenden o lo que pretendían en sus estatutos originales era pues rescatar a una comunidad y procurar el desarrollo, la justicia social. Volvemos.
Continuamos, somos hermanos. Y Rafael, ¿por qué no nos platicas cuáles son los modelos de gobierno que has visto hoy y que están equívocos o incompletos, deficientes, y cuál es el que tú propones? Mira, de hecho yo en la introducción del libro tengo una tipología de órganos disfuncionales o de disfuncionalidades, pero digamos, para abreviar, yo podría decir que en la mayoría de los casos podemos encontrar, primero, o el dar por hecho que se sabe o que todo el mundo comparte y tiene la misma idea de cuál es la naturaleza, el rol, las funciones del órgano de gobierno de una organización. Lo que encuentro son órganos de gobierno o patronatos en donde no existe, por ejemplo, algo por escrito que diga nosotros somos un grupo que tenemos la responsabilidad, las funciones de Es decir, en la mayoría de los casos se piensa que es algo del orden del sentido común. Pero entonces cada quien llega con su propia lógica y entonces tienes gente que trae el modelo del consejo de administración de las empresas en las que ha participado o de la mesa directiva del club deportivo. Es decir, no hay como una reflexión conjunta de decir qué tipo de modelo de gobierno queremos ser y se parte como de la idea de que todo el mundo sabe. Entonces ese es un gran problema. El otro es que se ve solamente en términos, por ejemplo, de jerarquía o de autoridad. Hay una especie de distorsión que en donde los miembros del consejo se colocan como si fueran los dueños de la organización y entonces se confunde mucho cuál es su rol, o donde se enfatiza el problema de la autoridad y de la jerarquía y de quién toma decisiones, y entonces también se distorsiona cuál es el rol. Entonces hay, digamos, o funciones en donde en realidad el órgano de gobierno es una simulación o es una mera, es como una condición que hay que cumplir porque hay un checklist de institucionalidad y tienes consejo, pero donde en realidad el director o el grupo hacen lo que se les pega la gana y medio consultan cuando quieren y los otros les echan por decir. Hay confusión sobre esto. Entonces el modelo que yo planteo es fundamentalmente definamos qué es gobernar. Volvamos a la etimología de la palabra gobierno y ahí nos encontramos, yo digamos, abrevo de dos ideas fundamentales. Lo que dice su etimología, gobernar viene de la navegación y significa la docilidad del timón. Gobernar es llevar la nave, el barco a donde queremos llegar. Eso es gobernar. Y de ahí entonces se empieza a utilizar como el gobierno de los niños, el gobierno de las almas, el gobierno de la casa. No es sino ya hasta muy reciente que se empieza a hablar de gobierno, del gobierno de la comunidad, de la sociedad, del país. En su etimología, gobernar es llevar a buen puerto a un grupo humano. Y ahí me gusta mucho lo que dice el sociólogo, filósofo francés Michel Foucault de gobernar, porque él dice, en su esencia, gobernar es que existan las condiciones para que el comportamiento de un individuo o de un grupo sea el adecuado. Entonces, yo parto de esa definición. No es una cuestión ni de autoridad ni de jerarquía. Claro, debe haber las herramientas, las condiciones. Gobernar es crear las condiciones de posibilidad del éxito de la organización. Esa es mi definición. No es mandar, porque por ejemplo yo hago el ejercicio. A ver, ¿qué hace el órgano de gobierno? Manda, controla, dirige. Seguimos todavía con un chip, que es el que yo les digo, cambiemos ese chip. Necesitamos un nuevo modelo, necesitamos romper esos paradigmas. El siglo XXI requiere modificar esa idea de ese modelo de organización que nos viene, desafortunadamente, de los modelos empresariales que se consolidan en la primera mitad del siglo pasado, que ve instituciones dirigidas desde arriba, de control, de jerarquía. Hoy en día, aún los pensadores empresariales piensan en organizaciones mucho más horizontales, mucho más flexibles. Entonces el gobierno no es una cuestión ni de dirección en términos de control o jerarquía, es una cuestión de crear las condiciones de posibilidad para que el grupo humano organizado alrededor de esa temática sea exitosa. Claro, es más bien un servidor, el patrono, el consejero la es un servidor. La autoridad te viene de un mandato, claro. Eso es algo que es fundamental, la autoridad te viene porque tienes el mandato de ir. Y no al revés. Se piensa que la autoridad, casi reproducimos el patrón de la monarquía, de que la autoridad nos viene desde el cielo y entonces ya yo tengo la autoridad sobre mis súbditos. No, ni más. La autoridad me es dada de la mano de la responsabilidad que se me está dando para asegurar el éxito de la organización. Entonces, ese es un elemento importante. El otro es que yo incorporo el pensamiento sistémico.
en el sentido de ver a las organizaciones como un sistema y entonces reconocer el hecho de gobernar a la organización y al hecho de ejecutar las actividades de la organización como dos subsistemas que se necesitan mutuamente. No está arriba el gobierno y abajo la operación, están a la par y ambos interactúan y dependen y se necesitan del uno del otro porque ambos están en función del sistema, el sistema organización y su misión, organización y su razón de ser. Entonces, básicamente estos son los dos planteamientos, gobernar como generar las condiciones de posibilidad en un esquema en donde se conjugan dos subsistemas y a partir de ahí entonces tienes claridad de diferenciar. El órgano de gobierno tiene la responsabilidad de tener su atención en la parte de estrategia, en los fines. El equipo operativo tiene la función de centrarse en los medios, en los cómo, en cómo le hacemos para lograr eso. Y ambos se necesitan y se complementan. El equipo operativo necesita la visión estratégica y de largo plazo del órgano de gobierno, pero el órgano de gobierno necesita de la información de lo que sucede en el día a día para poder tomar las decisiones adecuadas. Lo que tenemos hoy en día es un divorcio. Tenemos el consejo o el patronato por un lado, a veces en el Olimpo, a veces en el limbo, a veces perdidos como Adán el día de la madre, y un equipo operativo luchando, trabajando, muchas veces no solo sin el apoyo de su consejo, sino teniendo que parar decisiones inoportunas o impertinentes del consejo. Correcto. Entonces lo que yo planteo aquí es repensemos el modelo de gobierno, explicitemos y démosle la función adecuada para llevar a las organizaciones a los fines para los que sean creadas. Ahora, si tú pudieras decir qué no debe ser un consejero en una, o sea, el vocal de una mesa directiva, de un consejo directivo, qué no debe ser un patrono. Por ejemplo, no debe ser alguien que busque representatividad social, no debe ser alguien que esté buscando sus propios intereses, no debe ser alguien que haga negocio con la organización no lucrativa, no debe ser... Dime unas 7, 8, no 10, 15 cosas que no debe ser. Coincido totalmente contigo y de las cosas que tú estás diciendo lo dice tu libro, por eso quiero... Pero bueno, no debe ser alguien que piense que a nivel individual es el jefe del director o del equipo. Es un gran problema. Tenemos gente que no reconoce que la autoridad la tiene el grupo como colegiado. Entonces no debe ser alguien que se sienta, debe reconocerse como parte de un grupo, que es el grupo el que tiene la autoridad, pero no como individuos. Esa es una cosa muy importante. Tiene que ser alguien que se dé cuenta que el hecho de gobernar no es un acto intermitente que se da solamente cuando se está sesionando, sino que debe estar conectado, ligado, preocupado por la vida de la organización todo el tiempo y estar involucrado con la temática y con la problemática que se está atendiendo. Debe ser una persona que reconozca que las mejores ideas se dan en el diálogo y en la discusión, y no en la imposición de mi idea. No, o sea, los órganos de gobierno tienen que ser espacios de deliberación. Yo por eso hablo del símil de los consejos de ancianos, ¿no? No por viejitos, sino porque es el grupo que en la discusión y en la reflexión encuentra las mejores decisiones porque son enriquecidas en la reflexión colectiva. No puede ser tampoco una persona que de alguna manera haga, tú lo dijiste bien, vea sus intereses dentro de la organización, cualquiera que sea, prestigio, relaciones, imposición de su... o que triangule negocios, ¿no? Además, o sea, yo aprovecho por supuesto, las herramientas de trabajo en este lugar para entonces hacer negocio, triangular, híjole, no, eso horrible. Desafortunadamente se da muchísimo y podemos, hay que llamar la atención y efectivamente, como tú dices, yo creo que hay que denunciarlo, yo creo que sí hay que hablar de eso, ¿no? Vamos a irnos de KW Televisión, pero te quedas con nosotros en YouTube. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Puedo medio segundo todavía? Sí quiero agradecer, perdón, y lo tengo que hacer, Editorial claro. Arlequín. ¿Sí? Ajá. Al editorial editor. Arlequín, hermosa editorial. Realmente claro. porque creyeron en mi libro y pues quiero aprovechar este foro y para está en locales cerrados, ¿no? ¿verdad? Felipe. Ya no, pero lo pueden conseguir en ebook, la versión electrónica, iTunes para sus tablets, etcétera, y adquirirlo físicamente www.arlequin.com. Muy bien. Y ahí lo pueden adquirir. Perfecto. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.
Continuamos en Anunciación TV y ahora, Rafael, yo quisiera que profundizáramos en la elección de los patronos de una institución. Ya está probado que no puedes ni buscar empresarios famosos, ni artistas, ni amigos, ¿no? Claro. Así, oye, ven, me falta un miembro en mi patronato. No, hay que seleccionarlos bien. Ya. ¿Cuál sería el perfil? Mira, déjame antes de decirte el perfil, la consideración que a mí me parece que hay que hacer previa. Y es, ¿cuál es la composición que necesito? Y yo digo, tienes que asegurarte mínimamente que tú tengas gente, primero, que conozca muy a fondo la problemática con la que estás trabajando. Yo digo, hay que buscar más a los académicos, a los investigadores de las universidades que están estudiando sobre ese tema, porque ellos pueden aportar una reflexión teórica que vaya más allá de lo superficial, que pueda plantear críticamente causas, ¿no? Es decir, una gente, asegúrate de tener en tu consejo un experto en la temática que estás atendiendo, si es alguna enfermedad, un investigador que conozca. Tú necesitas también tener un agente que pueda ayudar al grupo a entender las finanzas de la organización, los dineros, la contabilidad, alguien que sea capaz de analizar los estados financieros de la organización. Basta con que sea uno, o sea, yo le digo una composición básica. Necesitas sí también una persona que conozca básicamente el marco jurídico, normativo, no solamente de las organizaciones sin fines de lucro, sino también de las obligaciones fiscales, de las obligaciones laborales, por ejemplo. Tenemos todavía muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen a su gente sin contrato. Sí. O sea, al interior de las organizaciones, y a mí me parece una contradicción. Injusticias de tipo laboral que no pueden permitirse. Entonces tú necesitas eso también. Necesitas gente que te ayude a comunicar, gente con claridad, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, es patéticas esas organizaciones que, por ejemplo, son incapaces. Yo digo, son de esas organizaciones en que, como todo mundo tiene un diseñador dentro, ¿no? Todos nos diseñamos cosas. Entonces, digo, alguien que pueda tener un ojo crítico y decir, oye, es que este folleto está horrible, o nadie lo va a leer, o la tipografía es espantosa, o no se explica. O sea, sí se necesita dentro del consejo alguien que asesore, un experto en comunicación. Que puede ser, no tiene que ser puede ser un publicista, puede ser un diseñador, alguien que le colija a cómo comunicar gráficamente, etcétera. Entonces, tú necesitas también tener a una persona que tenga experiencia y conocimiento en organizaciones, en procesos de planeación. Es patético, por ejemplo, que te encuentres gente que no sabe cómo se planifica, cómo se hace una planeación estratégica, o que parten de ideas muy generales y muy vagas de lo que tiene que ser. Yo digo, si tú aseguras esos cinco elementos, tú estás completo. Entonces, primero asegúrate por ver qué tienes. Y bueno, pueden ser 2 de cada uno. La otra cosa que tienes que decidir es el tiempo y la duración. Porque en la mayoría de los casos no existe, son eternos, no existen reglas claras de cómo se van a ir modificando. Entonces esa es otra parte también, tienes que preguntarte qué perfiles en términos de necesito, cuánto es el tiempo, y entonces con esos 2 elementos, yo digo, ábrete a buscar personas, primero, sensibles ante la problemática, que te des cuenta que efectivamente van a estar comprometidos, que van a entender el problema y que no van a tener explicaciones superficiales, como decir, bueno, pues los pobres son pobres porque son flojos, ¿no? O los niños de la calle porque están en la calle porque no quieren asumir la autoridad de sus papás. Digo, yo digo unas barbaridades. Déjame darte terribles, un aplauso, ¿no? Por favor. Entonces, en eso, poquísimas gente se encuentra uno en este ambiente del tercer sector que se atreven a hacer este tipo de denuncias. ¿No? Y aquí no nos hemos cansado de hacerlas y me siento avalada por tu comentario. Gracias. Eso es muy importante. Ya lo dijimos, sí. Que no busque un beneficio personal. Sí. Es decir, que se sume a la causa porque quiere
dar su tiempo y su talento y sus ganas y su energía a esa causa. Personas que van a un consejo, a un patronato, buscando algún beneficio individual, a la larga es un lastre. Y un estorbo, ¿no? Tremendo. Yo creo que también tiene que ser gente que sea capaz, insisto, de discutir, de salirse de sus propias certezas, de poner entre corchetes, yo digo, mis propias certezas, no para renunciar a mis valores y a mis principios, pero sí para construir una visión que solo se construye en el diálogo, que solo se construye cuando soy capaz de escuchar al otro y decir, pues sí, porque tienes razón. Entonces, no es gente dispuesta, porque un consejo es un cuerpo colegiado, es un consejo de ancianos, es un espacio de deliberación colectiva. Y si no entendemos eso y lo que tienes es, por ejemplo, una lucha de egos, ¿cuántos consejos o cuántos patronos o consejeros van a las reuniones para tratar de dar ideas muy innovadoras? Piensan que se justifica su presencia con ideas de lo más disparatadas o con, ¿no? Parecería fuera de lugar, guerras totalmente fuera de lugar, sí, que no entienden, por ejemplo, pues que hay que tener una visión estratégica conjunta. Entonces, con esas características, gente entusiasmada, mira, yo te lo juro, he visto y les digo a las organizaciones, vean hombres y mujeres en distintos ámbitos, exitosos en lo que hacen, comprometidos, por ejemplo, que están a punto de jubilarse. Gente que estaría deseosa, pero que no ha visto. Un sentido de vida. Y entonces digo, acérquense a gente que se va a jubilar y ofrézcanle la posibilidad de que en su proyecto de vida, ¿no? Hay mucha gente que dice, me voy a jubilar y voy a escribir el libro que nunca escribí, a pintar el cuadro que me voy a hacer una carpintería, voy a ser jardinero. Se jubilan y entran en una terrible depresión y los pobres ya no saben qué hacer, ¿no? O las pobres. No, dales la oportunidad de encontrar mujeres talentosísimas que están volcadas y dedicadas mucho a atender a sus hijos, ya se van a casar, hasta el último de sus hijos, yo digo, el síndrome del nido vacío, y que luego no saben qué hacer. Esas mujeres pueden desarrollar su potencial y sus capacidades, ¿no? Ayer tuve la noticia de una amiga mía que su hijo ya terminó la universidad y se fue, y entonces lo que ella tenía claridad era que en cuanto ya su hijo no dependiera de ella, digamos, ella se iba a ir de voluntaria a un hospital. Qué linda. Y está feliz de la vida, ¿no? Es decir, gente... No, es que mucha gente dice, no, pues es que no quieren, o las gentes que destacan pues están en otros patronatos. Olvídense de los que ya están en otros patronatos, olvídense de gentes famosas y de mucho reconocimiento. Lo que tú necesitas es gente que fortalezca la organización. Ya, si tú tienes un grupo así, vas a conseguir recursos, vas a conseguir el apoyo de la comunidad. O sea, hay que preocuparse más para tener un grupo sólido, que cumpla con esta función de gobierno que hemos mencionado, y la parte del prestigio y deje el otro lado, porque la gente, hay muchos grandes señores y grandes señoras que son de patronato, nunca tienen tiempo. Asegúrate que sea gente que no va a faltar a las reuniones, que va a tener el tiempo para dedicarle lo que la organización necesita. Claro, y que se va a entusiasmar y que además va a tener la humildad de irse rolando los cargos dentro del patronato y el consejo. Eso es muy importante, sí, que es otra de las cosas que reflexiono. Sí, eso lo dices. Sobre el rol del presidente. En México tenemos subvencionada la figura de los presidentes, ¿no? Es así, tenemos el señor presidente. Y se postergan en el... Y entonces el poder desmesurado a los presidentes. Los presidentes son parte del mismo colegiado. Les toca coordinar, articular, liderar, pero la autoridad del consejo la tiene que tener el grupo. Cuando el presidente del consejo concentra demasiado poder, los otros a la larga se desentienden. Y eso tienes también en muchos consejos, ¿no? Claro, y luego el peso, la carga tremenda la tiene el equipo directivo y operativo. El equipo operativo, que es una de las cosas que yo digo en mi reflexión final en el libro. Yo creo que en muchas organizaciones los patronatos y los consejos están en deuda con sus equipos operativos, porque sus equipos operativos sacan adelante el trabajo, muchas veces sin el apoyo del consejo e incluso a veces en contra de las tonterías que hace el consejo. Entonces, trascendiendo, ¿no? Y superando las metidas de pata de un consejo que no se ha involucrado con la causa. Parando las que vienen por decisiones incorrectas, que se toman, como yo digo, por ocurrencias o por urgencias. O por negligencias, ¿eh? Sí. También entonces, las omisiones del patronato salen carísimas al equipo operativo. Ahora, hay que decir que cuando encuentras patronatos formados por gente comprometida, con estas características, es una maravilla. Y sí hay. Mucha gente dice, es que tú estás planteando algo que es muy romántico. No.
Si hablo de esto es porque conozco muchas organizaciones que efectivamente tienen órganos de gobierno, patronatos, consejos directivos, que funcionan verdaderamente como cuerpos colegiados, comprometidos, cumpliendo esta función, que no toman la actitud de nosotros somos los jefes y ustedes obedecen, no, que no toman esta actitud de mandones, toman una actitud de un grupo de reflexión, depositarios de la misión, del carisma de la organización, comprometidos y que allanan el camino y que generan las condiciones de posibilidad para que el grupo operativo sea exitoso. Claro, y entonces cuando el patronato está convencido de la obra social para la cual fue creada la institución a la que se le invita como miembro del patronato y está del lado del pueblo, del lado de la mayoría a la que ayuda esa institución, siempre va a allanar el camino al equipo operativo porque va a querer que en realidad se componga esa situación social, se transforme esa realidad. Y van a estar más preocupados por eso, por si hubo galletitas y cafecito en la reunión o si salimos en la foto, etcétera, ¿no? Exactamente. Es decir, volvamos a poner foco en los fines. Y como yo digo, el órgano de gobierno, esta reflexión del Consejo es un medio. Muy bien. Muy importante, es fundamental, pero no olvidemos que la razón de ser y el fin es esa labor de ayuda, de transformación, de desarrollo comunitario para el que estas organizaciones están constituidas, ¿no? Excelente. Bueno, pues Editorial Arlequín tuvo el gran tino de publicar tu libro, El gobierno de las organizaciones. Tus datos han estado en pantalla. Yo espero que muchas personas en comunicación. Muchas gracias, Tere. Gracias. Muchas gracias a todo el auditorio. La verdad es que los invito a que lo lean, porque yo digo, aunque sea por no estar de acuerdo, les va a servir, porque eso les va a permitir definir con qué sí están de acuerdo, qué tipo de órgano de gobierno quieren para sus organizaciones, y se van a dar la oportunidad de diseñarlo y ponerlo en práctica, que creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Claro, y sería muy lindo que el equipo operativo haga un colchoncito entre todos de dinero y le compren a cada miembro de su patronato uno de estos libros. Será excelente. Bien, bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Tere. Gracias. Muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.